Vamos a pasar a la, ¿cómo se llama?, a la demostración fehaciente de las investigaciones de don Francisco Javier y a la correspondencia real de esas investigaciones con el famoso libro de Miguel de Cervantes. En los lugares de la Mancha. El año pasado, revisando los protocolos del Archivo Histórico de Toledo, apareció un extremadamente curioso en Quintanar de la Orde en el año 1601. Leer escrituras antiguas y juelas insulsas parece la mejor excusa para perder el tiempo, pero solamente perdamos un minuto en escuchar, porque delante de nuestros ojos aparecerán los lugares de la Mancha en un documento. El Toboso, patria de Dulcinea, campo de Criptana, molinos de viento, Mota del Cuervo, Cuenca, es decir, todo el cogollo del origen del Quijote. Lo segundo es que el tal Bernardino de Velasco no es precisamente un desconocido en la época, hasta tal punto que es citado expresamente con nombre y apellido por Miguel de Cervantes en el Quijote, porque fue el encargado de la expulsión de los moriscos de España en 1609. Lo hace en el episodio del morisco Ricote, que vuelve a su patria. Se dice que fue muy duro con ellos, y ya sabemos que cuando el río suena, con el gran Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas. Porque aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes del cauterio que abrasa que del ungüento que modifica. Sepan, cuantos esta carta de poner quieran, como yo, el capitán Joan de Huelva, vecino de esta villa del Quintanar, otorgo que doy mi poder cumplido, y vayan a la villa del Toboso, campo de Criptana, Hinojoso, La Mota, Villanueva del Catete y otras cualesquier partes. Pidan y embargo de todos y cualesquier bienes más el trigo, cebada y centeno, que tiene y tuviera el señor don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, con el alcalde que me debe de la cuenta, que con el fin del tiempo que fue, a mi cargo la administración y cobranza de la encomienda de los lugares de la Mancha. Quintanar de la Orden, 1601. Esto, explícalo, ¿no? Explícalo, sí, explícalo. Sí, no, pero es que yo creo que tú puedes explicarlo. Ah, vale. No, daros cuenta de que lo que pasa, como hemos mencionado, este documento es original, ¿no? Y básicamente se podría decir que es inédito, sí, ¿verdad? Porque todavía no está publicado, ¿no? Lo pone en Mota y en algunos otros sitios. Este documento habla de una tal encomienda de los lugares de la Mancha que la tiene el tal Bernardino de Velasco, conde de Salazar, 1601. Bernardino de Velasco era el que expulsó a los moriscos, era el encargado de expulsar a los moriscos en toda la monarquía, y resulta que era el encargado de Quintanar de la Orden. Estaba, o sea, él no venía, él vivía en Madrid, él mandaba al tal Juan de Huelva, ¿no?, como administrador, pero era el que realmente le dieron esta encomienda. Y a la encomienda la llamaban tal cual, es el documento tal cual como habéis oído, encomienda de los lugares de la Mancha. ¿Y cuáles son estos lugares de la Mancha? Te lo dice ahí. Te lo dice Toboso, Campo de Criptana, Hinojoso, La Mota y Villanueva del Catete. Los lugares de la Mancha. Además de esos lugares de la Mancha que ya se citan y que ya se han explicado, y además de esos nombres como don Bernardino de Velasco y los Muñones y toda esta gente que sale antes, sí, y que todos conocemos. Muñatones, lo he dicho Muñones. Muñones, ¿y qué estaría pensando? Eso de que los Muñones sí, como Cervantes, que era manco. Por eso. Por eso se te ha ido la... El Muñones, perdón, los Muñatones. Sí. ¿Había quizá alguien que se llamase Don Quijote de la Mancha en la Mancha? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? Pero no está ni en el libro. Que no está en el libro. No está en el libro. No. Bueno, entonces, cuéntanos. No, ahí curiosamente
Hay Alonso Quijanos, hay un Alonso, lo que pasa es que yo creo que es un error. Hay un Alonso Quijano en el Toboso en 1584, pero creo que es un error del propio escribano. Hay ya el que no es tan error es que sí que hubo un Alonso Quijano que se pasó por Quintanar de la Orden, también alrededor pues, de principios del siglo XVII, 1600 y algo, pero no era de Quintanar de la Orden, era de Lillo. Yo creo que el Quijana es el de Esquivias. Alonso Quijada es el de Esquivias. Bueno, vamos a ver. Don Quijote de la Mancha no fue el primero con este nombre de guerra. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Pero, acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy altivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella, Don Quijote, 1605. Existió un Juan Ortiz de la Mancha a principios del siglo XVI. Linaje tan grande nunca había venido a la Mancha desde Burgos. No sabemos por qué. Alguna cuita y pecado dejó por el camino. Era un hidalgo muy importante, con todo y todo, y abandonó todas sus propiedades con su madre para venirse a vivir al Toboso. Juan López del Banco, vecino de la dicha villa de Espinosa de los Monteros, Burgos. Puede haber más de 50 años, aún oyo decir que Juan Ortiz de la Mancha se había ido de Espinosa a la dicha Mancha. Casado, no sabe este testigo en qué lugar. Aún llevó a su madre desde Espinosa a la Mancha consigo. Después, desde haciendo tiempo falleció el dicho Juan Ortiz en la Mancha. Volvió la dicha su madre otra vez a la dicha villa de Espinosa de los Monteros, a su casa. Es así notorio que el dicho Juan Ortiz de la Mancha, que se nombraba de la Mancha porque vivía allá, Puebla de Almurabiel, 1532. Sé que resulta sorprendente, pero había lo que es el apelativo de la Mancha, Quijote de la Mancha, pues había ya un hidalgo, que es por Almurabiel, que sabéis que está al lado de Quintana de la Orden, y del Toboso, que ya se llamaba Juan Ortiz de la Mancha, como apodo. Y tenemos a un tal Francisco de Acuña. Sí, señor, qué bueno es. Y ¿Qué nos puedes contar de este caballero? Pues el Francisco de Acuña es ahora lo vamos a ver. Yo prefiero incluso casi que lo lean Aurora y tal y cual. Léelo mejor, porque yo creo este es el que se vistió de caballero con armas de guerra, ¿no? Y intentó alancear a su vecino, ¿no? Y luego además vamos a hablar también del vecino al que intentó alancear, porque sabemos muchas cosas de él. Francisco de Acuña, el hidalgo que se viste con armas de guerra y que está casado con una labradora del Toboso. Este que vamos a leer es el primer documento que había aparecido de un hidalgo similar a Don Quijote, que se había hecho público en décadas. Se trata de Francisco de Acuña, un hidalgo de Miguel Esteban, Toledo, que residía en el Toboso y que se había casado con una labradora pechera llamada María Alonso. De momento, era el único hidalgo de la Mancha con coincidencias con la novela, que en realidad tenía su amada en el Toboso, tal y como dice Cervantes, de todos los que hasta ahora se habían propuesto. Pero las similitudes, por supuesto, no acaban ahí. Francisco de Acuña intentó matar a Pedro de Villaseñor,
Al menos le retó a un duelo y él luego se hirió con su propia espada y estuvo a punto de morir. Pero lo hacía vestido con armas de guerra. El alguacil de la villa, el sheriff de la época, vamos, dice que llevaba habitualmente o una espada o una lanza para atacar y que había quebrado la paz de la villa. Habitualmente un villorio manchego tranquilo y pacífico. Curioso, ¿no? ¿Nos suena de algo? Dijo que este testigo, como alguacil de esta villa, andando rondando por ella, ha topado muchas noches a don Fernando de Acuña, hijo de Pedro de Acuña, con una capa y espada y un bloqueo, el cual se anda paseando por la dicha villa, que así como de susodicho reconoce a la justicia, se va huyendo al cementerio de la dicha villa y a la ermita de San Sebastián, porque el susodicho lo ha visto a este testigo 2 o 3 noches. Podrá hacer como 15 o 20 días, poco más o menos, que este testigo yo decí a Juan de Torrejón, alcalde ordinario de la dicha villa, que a Pedro de Villaseñor, hijo de Francisco de Villaseñor, yendo hacia la villa del Toboso, había topado por el camino a Francisco de Acuña, procurador, vecino del Toboso, que la había querido matar con un montante o con una lanza. Primera declaración de Pedro de Villaseñor. Este testigo ha visto muchas veces andar por la dicha villa de Miguel Esteban, disfrazados y agozados a lo dicho don Fernando de Acuña y Francisco de Acuña, trayendo armas ofensivas y defensivas, porque el dicho don Fernando trae una espada, el broquel, y el dicho Francisco de Acuña un montante, y así mismo el dicho don Fernando de Acuña ordinariamente trae una bota y un casco que este testigo se lo ha visto traer de noche muchas y diversas veces. Obviamente, las similitudes entre los textos que tú has estudiado y lo que dice don Miguel son abrumadoras. Además es que hay que tener una cosa en cuenta, que yo sé que lo siento mucho también por los oyentes porque te va a resultar un poco rollo, pero es así. Lo que intenta esta teoría no es una cuestión solamente de que haya una identidad, ¿no?, sino de una explicación global, ¿no? Entonces, la cuestión es una explicación global, ¿global en qué sentido? Global en que no solamente hay que mezclar el Quijote, sino que hay que contar también con las novelas ejemplares, y hay que contar también con el Persiles, es decir, con todas las novelas de Cervantes, incluso también con el teatro y tal, pero principalmente con las novelas, ¿no? La novela de Cervantes, que no solamente tiene el Quijote, tiene otras más, ¿no? Y entonces resulta que en la última novela de Cervantes, ya lo sabemos, el Persiles, que la hizo 4 días antes de morir, entonces resulta que de pronto hay un capítulo en que aparece otro lugar de la Mancha, tal cual. Lo dice, un lugar ni muy grande ni muy pequeño, al lado de Quintanar de la Orden. Aparece otro hidalgo manchego, también de Quintanar de la Orden, aquí sí que dice que es de Quintanar de la Orden. O sea que no solamente es Alonso Quijano o Alonso Quijada el único hidalgo manchego que habla Cervantes, le dedica un capítulo, sino que también Persiles también hay otro hidalgo, hay otro lugar de la Mancha, pero aquí ya no puede ser Argamasilla, ya no puede ser Villanueva de los Infantes y tal, porque lo describe muy fácil, que sale de Quintanar de la Orden y se va directamente hacia Valencia y hacia Cartagena. Entonces ya no puede ser, que ya no se puede elucubrar con el sur ni con Occidente porque se está yendo para otro lado. Está yendo para otro lado. ¿Y cómo se llama este señor? Este segundo hidalgo, Antonio de Villaseñor. Aquí resulta que Francisco de Acuña ataca a un tal Pedro de Villaseñor y ahí aparece Antonio de Villaseñor. ¿Hay algún Villaseñor en Argamasilla? ¿Hay algún Villaseñor en Villanueva de los Infantes? ¿Hay algún Villaseñor en Munera? ¿Hay algún Villaseñor en cualquier sitio que se propone? Esa es la cuestión. La cuestión y que yo se lo digo también a todos los oyentes, ¿no?, y a todo el público presente, que sean críticos. Es decir, que aparte de que, ya digo, de que hay que tener, una idea que explique todas las cuestiones posibles, es que si tú realmente sostienes que es Argamasilla, aparte de cargarte de Argamasilla, da igual, aparte de cargarte de la geografía, aparte de cargarte del realismo,
es que ya están diciendo que hay como 3 lugares de la Mancha. Hay uno en la primera parte del Quijote, otro en la segunda, otro en el Persiles, y a lo mejor resulta que, es decir, que es un, que digamos que la interpretación de este tipo de cosas con la documentación no es tan difícil como parece, no ni es tan complicada, ¿no? Se quiere, se nos vende que es complicada para que valga cualquier cosa. Para que valga cualquier cosa y entonces yo puedo decir que el Quijote va a Cataluña, o que va a Valencia, o que está o que viene de Oviedo. Porque ya, como vale todo, si aquí esto está inventado, si esto vale cualquier cosa. Según lo que vienen los textos, estamos viendo que al final van a resultar que la tierra es plana, porque para ser de Don Quijote de un lugar de la Mancha, pues oeste. Sí, sigue por ahí, te llamarán horizonte. Sí, seguramente, pero no me contestaré. Hago lo mismo que cuando llaman para hacerte no sé qué, digo, no, mi mujer trabaja en Telefónica y todo. Hay otras similitudes, ¿verdad? Por ejemplo, hay caballeros estafadarios, hay Sancho Panzas, hay Aldonza Lorenzos, hay un montón de personajes más. ¿Vamos a ello? Un hidalgo estafadario, un Rocín flaco y un Sancho Panza. Andrés de Carrión, hidalgo y alcalde de Miguel Esteban, Toledo, pasa por ser el más desconocido modelo de Don Quijote. A pesar de que nuestra vecina seguro que sería el más parecido en sus comportamientos al personaje de ficción. No por nada era un representante de esa nobleza liviana pobre que poblaba los pueblos manchegos de la época. Decían que vivía poco acorde con su estatus de hidalgo, que era estrafalario, pues vestía unos zaragüeyes de colores verdes, azules y amarillos, cuando no simplemente pardos, sin teñir, de mala calidad. No sabían por qué encargaba a su sastre la ropa medida, porque cuando llegaba el día del cobro, él no tenía para pagar. En su casa, por mucho que doliera viejo y pasado glorioso, en realidad decían que comía prácticamente sentado en una piedra en la cocina y que ésta estaba unida con la cuadra, con lo antihigiénico, que ya les parecería entonces esta distribución. Más que esto, yo diría que impresionaba su pobreza. Para ganar un pleito por un pescozón, debía demostrar que era caballero. El problema es que malamente podía ser caballero si no tenía caballo. Su primer objetivo fue ir a conseguir uno, y lo hizo yendo a Andalucía por las posadas, sin pagar. Corrían las navidades de 1578. El Rocín, que de tan malo que era, se cayó una vez mientras lo tenía en la tahona, molino de harina de sangre, y tuvieron que venir los vecinos a ayudarle, llevándolo en volandas hasta la cuadra. El recuerdo a Rocinante es nítido. Después contrató un criado, un mozo que hasta entonces no tenía. Se fue con su Rocín cochambroso hasta la plaza de la capital y se la recorrió una y mil veces, dándose el postín de que era caballero, lo que provocó que el resto de hidalgos se rieran de él. El Rocín comprado que se cayó solo como Rocinante. Dijo este testigo que el dicho anterior de Carrión es hombre, que no acostumbrado a andar a caballo nunca, hasta que habrá poco a que será de Navidad a esta parte, que teniendo un par de machos viejos, los llevó a vender a la Andalucía. Le trajo un Rocín que de presente tiene, el cual le sirve del dicho tiempo a esta parte de arar, de carnear, de moler en una tahona, el cual es un Rocín que por el mes de abril pasado no le podían levantar del suelo para llevarlo a su casa, que alguna gente le ayudaba a él levantar. El hidalgo que recorre las posadas de Andalucía y no paga en ellas como Don Quijote. Siendo este testigo con el dicho Carrión a la Andalucía a vender unas mulas que el susodicho tenía, el dicho Carrión iba muchos ratos a pie, otras caballero en ellas, y en algunas posadas donde posaban, donde podía hurtarse sin pagar la posada, lo hacía. Y
y no lo pagaba, que en particular no se acuerda este testigo del pueblo que fue. Y el dicho Carrión se alababa de que se había ido sin pagar la posada. Un Sancho Panza, un Rocín flaco, y se ríen del que se hacía pasar por caballero. A nada sorprendía que llegado este testigo a donde estaba la mujer del dicho Pedro de Encinas, de don Fernando Manuel de Ureña, de otras gentes que no tenían noticias, se trató allí que el dicha mujer de Carrión había venido el dicho día a esta villa con un caballo y un mozo para que dijesen los testigos que andaba a caballo. Algunos de los que allí estaban se rieron del susodicho, porque como he dicho, tiene el dicho Andrés de Carrión, aunque es hidalgo, es pobre hombre que entiende en su labor y no ha continuado a andar a caballo, y esto declara. Curiosidades, ¿verdad? Demasiadas coincidencias, ¿no? Demasiadas coincidencias. O sea, que tengas un, ¿no? Que se vista estrafalario, que viva y tal, que viva así de pobre, que vaya a Andalucía, que vaya por las posadas al camino a Andalucía, que es el mismo que de la segunda salida de Don Quijote, y que luego tenga un Rocín que se le cae al suelo y le tenga que ayudar y todo, sabe lo que desastroso que es, y que luego encima se rían de él, ¿no? Que se rían de él. Y lo más curioso que estamos viendo aquí es que, claro, aquí no viene aquí, no aparece, no hemos puesto en el texto y tal, porque eso, pero uno de los que se ríe de él es Fernando Manuel de Ureña. Eso sí que yo creo que sí que aparece en el libro, aunque luego ya lo desarrollaré más por extenso, que bueno, Fernando Manuel de Ureña, que se dice Pedro Pérez. O sea, me queda igual, ¿no? Fernando Manuel de Ureña es caballero de la Orden de San Juan, caballero, ¿no? Pero la curiosidad que tiene Fernando Manuel de Ureña es que su hermano se casó en Illescas y vivía en Esquivias, Toledo, al lado de Don Miguel de Fernández. Esquivias, Toledo. Sí. Secretario del Ayuntamiento de Esquivias. Sí, Esquivias, que en aquella época era aldea de Toledo, Toledo capital, digo, Curioso. Y luego están los Villaseñor también, ¿verdad? Sí. Juan de Villaseñor, Galdo de León, 1562. Este testigo en el dicho tiempo, que conoció al dicho Juan de Villaseñor, su hijo, bisabuelo del que libraba la dicha villa de Miguel Esteban, por haber oído decir y ser cosa pública que su padre había sido hijo de algo y había estado en tal posesión de tenga, que tuvo en posesión, en reputación de hombre hijo de algo. Él se apreciaba y alababa, se jactaba de ello, y se acordaba que andaba encima de un caballo lúcido, que traía una lanzuela, y encima del caballo mataba las liebres, y las cogía con la tierra, y traía sus perros de caza. En las casas del dicho su padre, Miguel Esteban Toledo, a la cual el dicho Juan de Villaseñor, su hermano, la venía a ver y visitar desde la villa del Quintanar. Le había visto este testigo venir en un caballo blanco con una lanza en la mano. Esto es, yo cuando lo vi, es muy fuerte. En esto, Que es muy fuerte porque, Ángel, porque claro, ¿sabes lo que cuando lo dices, lo comentas, ¿no? En todos estos, en los congresos y cuando se tal, o cuando estás eso, pues ellos te dicen, y lo que oyes y lo que puedes leer, te dicen, no, es que sí que había hidalgos de la Mancha que se vestían y tal, pero se refiere a las relaciones topográficas de Campo de Gritana, que dicen que es en el alarde, ¿no? El alarde que hacen en la calle de San Juan. El alarde se viste en un día al año. Una especie de gesta. Sí, no, tienen que hacerlo. Para demostrar que eres caballero de cuantía o eres hidalgo, una vez al año te tienes que vestir con todas las armas y salir de alardes, salir a la plaza y todos los que son hidalgos salimos para demostrar que tenemos las armas y que tenemos nuestro caballo y podemos, en el momento en que el rey nos llame, podemos ir a la guerra, que para eso estamos, ¿no? Por eso no pagamos, los hidalgos no pagaban. ¿Para qué? Porque era como una especie de una reserva que luego podían tirar de ello, pero de hecho alguna vez se tiraban de ello, ¿no? Y entonces Carlos dice, no, es que ese era un día. Yo digo, ¿y esto? Juan de Villaseñor iba entre Quintanar y Miguel Esteban
con su lanza en la mano tranquilamente, vamos, pero lanza que era para cazar liebre, ¿no? Sí. Pero que iba por el camino tranquilamente y tú lo veías y iba con su lanza, demostrando que era caballero. A diario. Importante, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando tú ves un documento histórico que está archivado en un punto y sabes que Don Quijote, en un párrafo concreto, se refiere exactamente a ese mismo hecho? Dices, Eureka, lo he encontrado, lo que he descubierto, o no sé. Sí, la verdad es que es cierto, Ángel, que das un salto en la silla. Está claro que es... Pero de todas formas es muy complicado, ¿eh? Hay que tener en cuenta, y esto otra vez que cuando estuvimos en Madrid, ¿no? Allí en la Casa de Castilla-La Mancha lo tuvimos que explicar un poco despacio y tal, porque yo creo que la gente piensa, claro, que empezamos a hablar de libros, ¿no? Esto lo encontramos en los libros de protocolos y tal, pero la gente pensaba que era un libro con un índice, y que tiene un índice temático, no, nomástico y geográfico detrás, y te decías, a ver, voy a buscar este nombre, mira aquí, Don Quijote, y ibas al libro y lo encontrabas. No, nada, pero esto es a pico y pala, Ángel. Es a pico y pala, pero vamos, total, o sea, no hay índices, está con la mayor parte, hay algunos que así lo habrá, pero la mayor parte, horas y horas. Claro, tienes que ir hoja por hoja con la letra, la paleografía de la época, que es complicadísima, ¿no? Que es letra cortesana, que es letra procesal, que es cursiva, que es muy complicada, y tienes que ir leyendo hoja por hoja, párrafo por párrafo, ir mirando, decir, este no, y seguir, este no, con libros pues, que tienen 1000 documentos. Tienen mil hijuelas, ¿no? 1000 compras, ventas, testamentos, disputas entre unos y otros, pues el ayuntamiento que compra no sé qué, contrata al médico, yo qué sé, 50.000 cosas. Y entonces tú tienes que ir uno por uno y leyendo a ver si te encuentras algo. Y entonces, claro, ahí es un poco ahora donde entenderemos todos, porque dicen, bueno, que es una de las preguntas que nunca me han hecho, pero que todo el mundo se las plantea, ¿no? Que es decir, ¿y por qué tú las has encontrado y los demás no? A ver si es que, con todos los que han pasado por aquí, como resulta que ahora vas a venir tú a decir que está esto, ¿y esto dónde estaba? Pues estaba allí, pero claro, escondido, como ahora mismo en un documento a lo mejor que son 500 páginas, o son 1000, y claro, resulta que la mayor parte de la gente a lo mejor solamente lo ha visto en el inventario, y en el índice ya ahí se ha quedado en el tramo, y a lo mejor muchos cuando han visto la portada han dicho, ¡ostras! Y directamente, según está en la portada, porque se ha guardado el libro. Fíjate que antes has hablado del Persiles, y has dicho que era la última obra de Miguel Cervantes. Sí. Y se editó simultáneamente en 4 países, en 3 países, en 4 ciudades. Sí. Bien. Que, por cierto, Ángel, que tú también eres un novelista, que luego hablamos. Bueno, de tu novela. Pero luego, Sí. Verás, yo a lo que voy a decir que lo has dicho de pasada, pero me gustaría reincidir. Muchos personajes del Persiles, o los trabajos de... Sí, los trabajos de Persiles se infundan. Y se infundan. Sí, que cuando pusieron la placa se equivocaron en el nombre. Aquí en Madrid, sí. Dicen que ahora la cambian y dicen, sí, ahora que la descolgamos. Ahora que me parece un rotulador. Le ponemos un rotulador, un rotulador. Sí. En el Persiles... Y conseguís un 4 de la cara de tu retrato. Mira, sí. Es fácil hacerlo también. En el Persiles hay muchísimos personajes que también salen ya en el Quijote. Sí, no, ¿cómo que sale? Muchos personajes. Muchos personajes. Sí, no, ahí, no, nombres, lo que es muy curioso el Persiles, a mí leer el Persiles, y yo tampoco, no se lo aconsejo a nadie porque es muy complicado, pero leer el Persiles me ha cambiado de cómo entender a Cervantes. Yo cuando lo leí la primera vez pensé que no era de Cervantes. Pues no se parece en nada al Quijote, nada. Porque ahí lo que intentó Cervantes, yo creo, ¿no?, es demostrar que, mira, yo soy un intelectual serio. Y puedo escribir como quiera. Y puedo escribir como quiera, y puedo hacer, igual que puedo hacer un libro de entretenimiento, que es el Quijote, aunque dice que el Persiles es un libro de entretenimiento, aquí puedo, os voy a demostrar que ya verás cómo se escribe. Y vaya, si lo demuestro, ¿no? Hay 100 personajes, ¿no? Hay 100 personajes históricos en el Persiles. O sea, casi todos los personajes que aparecen en el Persiles son personajes reales. En el Quijote no, pero en el Persiles sí. Son prácticamente casi todos. Y la cuestión es que una cosa, en el libro tercero, lo que has dicho tú, que es una relación, el libro tercero del Persiles, que es el más realista, son 4 libros, el libro tercero. Entonces, Cervantes hace como está muriendo realmente, él hace como una revisión de su vida, ¿no? Y entonces él habla, todo lo que incluye son los lugares donde él ha estado, los lugares donde estuvo su abuelo,
que parece que lo admiraba bastante, ¿no? Su abuelo que se llama Juan de Cervantes, que estuvo aquí en Cuenca, del Corregidor, fue malísimo, muy malo, malísimo. Entonces, ahí lo que hace es repasar toda su vida, ¿no? Y toda su vida literaria. Y entonces resulta que, como has dicho tú, él vuelve lo llaman reescrituras, porque luego lo llaman reescrituras, pero vamos, puede ser una revisita, la reescritura. Y que él coge todas sus novelas y digamos que él vuelve a esa geografía de cada una de esas novelas, la Galatea, que es Extremadura, los entremeses que están en Toledo, vuelve a Talavera, que también es el solar también de su familia, vuelve a La Mancha con el Quijote, en Valencia, que es Valencia y Barcelona, que es el sitio, vamos, que es el lugar donde él establece su novela llamada Las dos doncellas, y luego también en Francia, que es la española inglesa, ¿no? Y tal y todo. Es decir, que él hace una revisita, es decir, como volver a reescribir todas sus novelas, en cada capítulo, reescribe una de sus novelas, cambiando las circunstancias y cambiando los personajes. Pero realmente está hablando de lo mismo, está hablando del mismo tema. De la misma tema, de la misma geografía, ¿no? Y es curiosísimo, ¿no? Cómo es tal. Y sí que hay muchos personajes de cada uno de todos estos personajes que aparecen en el Brasiles que son realmente interesantes. Ahora mismo no podríamos decir, pues ya digo, son tremendos, ¿no? Y además hacen una cantidad de cosas con ellos, ¿no? Que hasta hacen un juego de espejos y todo, ¿no? O sea, un juego de espejos, cómo los utiliza, es algo absolutamente tremendo, ¿no? Y ahí lo que demuestra Cervantes, evidentemente, es el conocimiento que tenía de la historia medieval, de la historia moderna y vamos, o sea, es que es algo absolutamente increíble. Y su capacidad para escribir lo que quiera. Claro, pero además es que allí para que se lezca lo que quiera, y cantidad de estilos. Perfecto. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes. ¿Qué gigantes?, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. No fullares, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Don Quijote, 1605. Proceso inquisitorial contra Agustín Ortiz, hijo del caballero de la Orden de San Juan, Martín Ortiz, del Toboso, 1599. Pablo López, vecino de esta villa, me dio noticia diciendo que hará cosa de 3 o 4 años, poco más o menos, que estando este testigo en un molino de viento de Pedro de Morales, vecino de esta villa, vino a moler a él Agustín Hernández Pampero, el cual vio como el dicho Agustín Hernández desenvainó su espada y se fue a una cruz que estaba cerca del molino y empezó a darle de cuchilladas por la parte del pie de la dicha cruz, diciendo: mira cómo corta mi espada. Al cual reprendió este testigo el Pedro de Morales, el mozo, que estaba también presente, diciéndole: quitaos de ahí, estáis tonto, ¿no veis qué cruz? Y el dicho Agustín Hernández, no obstante esto, todavía le daba una cuchillada, hasta que la cortó, que sería del precio del brazo, y tapeada de altura de un hombre, y los brazos de una vara de largo, la cual, después de cortada, como dicho tiene, trajo al molino el dicho Agustín Hernández, y la arrimó al molino, y así puesta de lado, le daba del revés y trajo buena cuchillada, y después la arrojaba hacia arriba, y le daba del aire de la manera que podía, diciendo: mira que bien corta mi espada. Todo lo cual
siempre reprendían los dichos Pablo López y Pedro de Morales, diciéndole también: mira que es mala cristiandad. Y eso no se puede hacer, hombre del diablo, y de otros molinos que os están mirando. Esto es verdad, es sorprendente. Yo sé, por cierto, ¿dónde está este documento? Pues, ¿puedes explicar un poquito? No, está en Cuenca. ¿En Cuenca? Sí, No, es que aquí. aquí. Debería estar en Campo Quintana. No, es serio. Es cierto que este tipo de acontecimientos, pues igual que hay periódicos ahora que recogen sucesos y anécdotas interesantes, pues también antes se consignaban estas situaciones insólitas. De repente un señor se hundía a espadazos por las aspas del molino del Campo Quintana y dice: mira que bien corta mi espada. Y eso le da pie a Miguel de Cervantes para meter una aventura más de este loco, ojo loco, entre comillas, ¿vale? Hay que definir esa locura. Ese loco romántico que, bueno, pues que quiere acabar con la injusticia en el mundo y que me parece una labor maravillosa, pero en cualquier caso, este loco romántico tenía antecedentes, ¿sabes? Está claro que es así. Sí. Además es que hay una cosa que yo sé que, claro, cuando a pesar de que leen este tipo de cosas dicen ya y tal, pero ¿sabes quién declara en este proceso? Es un proceso inquisitorial. Porque realmente lo que le ataca es la cruz de los molinos. Entonces, claro, al atacar la cruz pues, le denuncian por haber atacado, ¿sabes? Y claro, dicen, no, pero es que, claro, pone que es un barbero. Era un hijo de un caballero de San Juan. O sea, era un hijo de caballero. Realmente, por ser por la patrilinealidad, era hidalgo. Entonces, pero aparte, ¿sabes quién declara a favor suyo? A favor suyo, porque fíjate, curiosamente su padre, ¿no? Pero sí su tía. Y su tía se llamaba Guiomar de Villaseñor. Guiomar de Villaseñor. Entonces, este señor era un Villaseñor. Entonces, claro, la cuestión es, ¿lo conoció estas cosas Cervantes? ¿No las conoció y tal? Sí, no lo podemos saber, pero el aroma está ahí. Es decir, la cuestión es lo que quiero que entendamos todos. Cuando yo he visto y tal, claro, tú dices, ¿tú crees esto o no? Yo creo que el siguiente paso, ahora lo vamos a ver, Ángel, el siguiente, que es Muñatones, precisamente el de la biblioteca, ese sí que tiene más posibilidades de ser conocido, porque las bibliotecas eran rarísimas en la Mancha de la época, ¿no? Realmente, prácticamente casi solamente había el inglés y en el Toboso tenía el único hidalgo que había en el Toboso tenía un arcón nada más con libros, un arcón, o sea, que no tenía nada, o sea, era muy raro tener una biblioteca como esta. Y el Muñatones tenía 100 o más. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la cuestión de esto es, quiero que entendamos que es la cuestión del aroma, es decir, de ver, oye, resulta que vale, a lo mejor esto no lo conocía, a lo mejor este episodio sí, este episodio no, a lo mejor esto puede tener que ver o esto no puede tener que ver, pero es que yo me he leído también todos los documentos de Alcázar, me he leído el archivo de Alcázar, me lo he mirado hasta colgado en internet, o sea, no he ido allí, he ido un par de veces, pero realmente lo he leído porque está digitalizado en internet. Me he ido a las Simancas a Valladolid, expresamente a buscar documentos de Alcázar y de Remasía, Ladrones de Alcábala, para ver los vecinos que había. Me he ido a ver, o sea, decir que no, es que tú como miras esto, no, yo he mirado eso. Yo he estado en el archivo municipal de Villanueva de los Infantes. Están 14 archivos municipales investigados. ¿Otra de las supuestas cunas? Sí, incluido el Campo de Quintana también, aunque tendría que volver. Y no hay nada como esto. Nada. Y hay que repetirlo. Nada. O sea, cero. De otra manera, en Villanueva de los Infantes, a ver si encuentras tú un molino, si no había. ¿Cómo va a haber un ataque a molino si no lo hay? Entonces, Villaseñores, ¿cómo va a haber Villaseñores si no había? Entonces, igual que en la Masilla. Lo que quiero decir es que, claro, o estás de parte del realismo, o dices, o no, yo estoy de parte de un Cervantes coherente. Un Cervantes coherente es decir que tiene un plan de obra, que él dice, mira, yo este es mi plan, que es lo lógico que tiene un arquitecto. Pues no te vas a poner a escribir sin saber lo que vas a escribir. Con que lo enseñáis a saber cómo empieza la historia, cómo se desarrolla y cómo termina, más o menos, ¿no? Que luego ya te dejes llevar, pero más o menos tienes que tener tiene un plan de obra y es muy coherente, y entonces yo digo, pues esto empieza así y sigue de la otra forma, ¿no?
todo lo que oímos, siempre, ¿no? Lo que oímos en todas las noticias, pues es que es Cataluña, pues es que es la Navasilla, pues es que la cueva no sé qué, pues es que se escribió en la cárcel de Sevilla, la cárcel del Río. Eso es desorden. Eso ya indica desorden. ¿Cómo escribir en una cárcel? ¿Cómo estar en una cueva? ¿Qué pasa? Que le llevaron los pliegos por mensajería. Ahora los pliegos que los pidió a Wallapop, los pliegos para que te enviaran a Wallapop y para que le enviaran la pluma y tal. ¿Tú te crees que tiene una cárcel para escribir? O sea, nos creemos una serie de leyendas absurdas, ¿no? Y luego cuando llegas con esto, la gente, yo creo que le da un poco de miedo, ¿no? Llega y dice, ostras, pero es que, sí, ¿por qué no? ¿Y por qué no? O sea, es decir, tú vete a donde están las pruebas. No intentes decir, yo tengo una idea, porque yo soy Jamasilla, porque el que dijo de Villanueva Infante es de catedrático de Villanueva Infante. Resulta que nuestro amigo Mujeriego también es de Mota, y claro, dice, yo de Mota, pues Mota. El que es de Alcázar dice, ¿qué es de Alcázar? No, vamos a ver, vamos a poner todos los papeles encima de la mesa y a ver, que evidentemente no va a coincidir todo, pero a ver cuántos papeles hay 20. A ver, en cuanto haya 10 más 1, como los votos que estamos viendo ahora de Estados Unidos, este tiene que ser más porque el otro tiene 3, el otro tiene 2, el otro tiene 4, y si tiene 7. La probabilidad de que tiene 7 es de que tiene 3. Pues no, todo el mundo dice, se atrinchera, y en mi trinchera, y lo que me interesa es tirar piedras para que se remueva el agua, y haya todo el rato removida, para decir, que no se puede saber nada. ¿Cómo que no se puede saber nada? No quieres saber nada, que eso es diferente. Pues sí, porque las casualidades se pueden dar una vez, pero no en 850 documentos, no puede ser todo casual. Eso es imposible. Si no es casual, eso es porque efectivamente eso existía, él lo conocía y él lo plasmó de la manera que mejor sabía hacerlo, en cualquier caso. Vamos a hablar del sabio Muñatón. La biblioteca del sabio Muñatón. No era diablo, explicó la sobrina, sino un encantador que vino sobre una nube una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe que venía caballero, entró en el aposento, y no sé lo que se hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien a mí y al alma y al ama que al tiempo de partirse aquel mal viejo dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. Frestón diría, dijo Don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Frestón o Fritón, solo sé que acabó en Tón su nombre. Inventario de los bienes a su muerte de Francisco de Muñatones, hidalgo del Quintanar de la Orden. En la villa del Quintanar, en 2 días del mes de septiembre de 1591 años, el dicho Andrés Pérez, teniente de alcalde ordinario de esta villa, para que los dichos bienes se pongan por inventario y pongan por cuenta y razón, dijo que mandara y mandó que Francisco Sánchez, alguacil de esta villa, por ante mí el escribano, vaya a las casas donde mora el dicho Francisco de Muñatones, y en ella ponga por inventario todos los bienes que en ella hallaren, sin que quede cosa alguna, que para ello le daba y dio comisión en forma de vida de derecho, que firmó de su nombre. Un rocín blanco con silla y pelo, una alma. ¿Y cuántos libros tenía? El sabio Muñatón, que tenía una biblioteca, ¿cuántos libros tenía? Es que... ¿No? Libros particulares 29, libros pequeños. Tenía un manual del año... Tenía cuentas anuales, libros manuales mayores. Manual del año de 1573 en pergamino grande, libro mayor del año, libro manual viejo, libro viejo de 1573,
libros particulares, 29 libros pequeños. Vamos. En cualquier casa hay 350 libros y no le llamamos biblioteca. Alumnato tenía más que la mayoría, efectivamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Que tenía libros. Sí, lo de Isabel de Quintanar, lo de Quintanar de la Orden es realmente curioso. Y además hay una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Que por una parte favorece y por otra perjudica. Que estamos hablando, ¿no?, de pueblos que realmente, aunque están en ciudad cervantina y se consideran cervantinos, no tienen tradición cervantina. Por mucho, lo siento, que por mucho que se enfaden, no la tienen. No la tienen a nivel de Argamasilla, ni de Alcázar, ni de otros pueblos que la tienen del siglo XIX o antes, del siglo XVIII. Ni Miguel Esteban. Ni Miguel Esteban tampoco. Por eso es decir, que todos estos pueblos de los que estamos hablando, Quintanar de la Orden, Puebla del Muradiel, Miguel Esteban, todo esto y tal, Mota sí que tiene algo más, ¿no? Pero no tienen una tradición, por lo menos en el imaginario colectivo de la gente, no están dentro de la Ruta del Quijote, ¿no? La Ruta del Quijote se va por ahí, curiosamente, ¿no? Entonces, claro, yo he dicho de que hay una ventaja y una desventaja. Al estar, digamos, todo el folio en blanco, pues podemos escribir una historia nueva, ¿no? Pero al no existir tradición, eso conlleva pues, que sea muy difícil. Claro, ahora, si el campo ya está al lado de antes, ¿no? Pues simplemente te vuelves a meter en la mula, vuelves a meter el tractor y ya es fácil. Pero si el monte, primero tienes que limpiarlo, luego tienes que ararlo y ya veremos a ver si te da o no te da. Te lleva un trabajo enorme. Y claro, y luego ya digo, el imaginario colectivo de la gente es que no, hombre, pues si es que yo esta mañana mismo estaba leyendo un artículo que habla de, que han hecho una Ruta del Quijote, ¿no?, en una página web, y Villanueva de los Infantes, el lugar de la Mancha, ¿no? Entonces, claro, tú llegas ahora mismo y le dices, no, mira, es que tal cual, es que fíjate todo lo que hay aquí, y la cuestión es la sorpresa de decir, no puede ser, ¿no? Y es complicado, ¿no? Y es complicado todo este tipo de cosas. Quintanar de la Orden, yo estuve la semana pasada, hace 2 semanas, estaba en el archivo parroquial, y es extraordinariamente interesante. Hay un Antonio de Villaseñor en Quintanar de la Orden. Entonces, sí, claro. Entonces, en 1601. Entonces, ya lo sabía. Además, curiosamente, era de Quintanar de la Orden, pero no vivía en Quintanar de la Orden. Vivía vivía en Alcázar y cosas así. Entonces, tengo todo, ¿no? Tengo ese caso, los hijos, ¿no?, todas sus relaciones, la relación con los Ludeña y tal. Pero Quintanar aporta muchísimo, ¿no? Porque aparte de Muñatones, tiene a los Ludeña, ¿no? Y los Ludeña es una de las cosas que aparece aquí en el libro, digamos, casi como traca final, ¿no? Que es la cuestión de Alonso Manuel de Ludeña. Alonso Manuel de Ludeña, cuyo cuñado era Pedro Villaseñor, se casó en Illescas en 1594 y tenía casa en Esquivias, ¿no? Muy cerca y tal cual. Bueno, pues es que resulta que lo que parece ser es que en Esquivias, alrededor de pues, esa época, pues en los años 1590, 1600, había un grupo de manchegos. Un grupo de manchegos de esta zona, ¿no? De hecho, estaba Pedro de Amaya, que se había casado en el Alcázar de San Juan. No era el Alcázar de San Juan, pero sí se había casado en Alcázar. Estaba Alonso Manuel de Ludeña, estaba rondando también un cuñado que era Pedro Villaseñor, es decir, estaban rondando toda esta gente. Y la idea es que realmente Cervantes no necesitó ir a la Mancha. Sí, no necesitó ir a la Mancha. O sea, la idea que siempre tenemos es decir, él estuvo en una cueva. Pues sí, a lo mejor sí, hombre, alguna cueva iría para tomarse un vino, a lo mejor. Pero para escribir el Quijote no. Bueno, vino seguro que se vivió muchos. Pero muchos chatos se vivió en la cueva, pero luego la pluma y el tintero se lo llevó. Yo creo que, vamos, a lo mejor sí, a lo mejor desmentidme si encontráis algún documento en que diga, pero antes se llevó la pluma y el tintero, como no lo he visto, pues no me lo creo. Entonces, realmente, Cervantes no necesitó ir a la Mancha. No necesitó ir a la Mancha porque la Mancha vino ahí, la tenía allí a 2 calles, a toda esta gente que era precisamente ya he visto, ¿no?, que eran los primos, los sobrinos, los cuñados de todos estos Villaseñor, de toda esta gente que atacaba los molinos, del otro de tal, no sé qué, no sé cuánto, y por ahí parece ser que va la idea de
del sentido de que aparezca el Toboso, de que aparezca Quintanar y de que aparezcan todos estos personajes en la zona. Porque claro, la cuestión es que yo, sinceramente, yo me enfado mucho, yo me encorajino, como decimos aquí en La Mancha, ¿no? Me encorajino un montón, me entra un coraje, y una respondera luego después, que no es de Tomelloso. Entonces, ¿cómo se dice estar cabrón de Tomellosero? Dímelo, que ya se me ha olvidado. Que yo no sé cómo estar. Hay muchas formas de decirlo. Hay muchas formas de decir y no quiero decirlas, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, estás ahí. Eso no, Estoy hasta los cojones, me quiero hasta los cojones. Con un poco de seriedad, por favor. Estamos hablando de Don Miguel. Ay, qué bueno. No, retira eso. Pero bueno, tenía que salir. Que la cuestión es que es cierto que a mí la verdad es que me fastidia, me da coraje, como digo la misma, me da coraje realmente el ver que digan esto, ¿no? Que digan, no, es que se crean, digan, no, Cervantes estuvo en una cueva y estuvo en una cueva y escribió el Quijote, o estuvo allí en la cárcel y lo escribió allí, no sé qué, y luego tú cuando llegas y dices, no, es que tenía un vecino de Quintanar la orden, ya, pero es que Quintanar y además lo de Quintanar es inventado, ¿verdad? Digo, no, pone Juan Aldudo, y Juan Aldudo está pone Juan Aldudo, vecino de Quintanar, y luego en el Persiles también vuelve a haber otro episodio de Quintanar, y Antonio Villaseñor, te enseño yo el documento, cómo están viviendo en Quintanar cuando vivía Cervantes, y dice, mira, Antonio Álvarez Villaseñor, mira, no, pero Cervantes sigue escribiendo el Quijote en una cueva. Entonces, claro, realmente es algo absolutamente, a mí me parece absolutamente increíble, absolutamente contradictorio, sinceramente. O sea, yo no le encuentro sentido. Pero claro, supongo que habrá que decir, no, pero es que entonces ahora tenemos que desatar todo. Si ya tenemos aquí la sede de la asociación, si ya tenemos que quitar. No, y además siempre hemos dicho que todo esto está inventado. Ahora, ¿cómo vamos a decir que el señor este existió y que resulta que Antonio Villaseñor, que aparece, también es un personaje que había aquí? No, ¿qué dice? No, esto es un inventor. Digo, entonces, claro, yo como tengo esa imaginación tan amplia, digo, sí, claro, estaba Cervantes, que claro, estaba en el Persiles, que escribió el prólogo 4 días antes de morir, pero estaba el hombre ahí que tenía diabetes, parece que se murió de diabetes. Y estaba ahí, y entonces, claro, entre las ensoñaciones dice, a ver, ¿qué nombre le pongo al protagonista al Sancho Panza, que es realmente el Sancho Panza de su última obra? ¿Qué nombre le pongo? Le pongo Jorge Pérez, no me gusta. Le pongo Pedro de Villena, no me gusta. Antonio Villaseñor, y le pongo de Quintana, ese. ¡Oh, se me acaba de ocurrir! ¡Oh! Y se levantó así y hizo un salto ahí y dice, ¡oh! Se me acaba de subir el protagonista de mi novela. ¡Joder, porque me acabo de inventar! Fíjate, en vez de ponerle Jorge Pérez, le he puesto Villaseñor. Pero Villaseñor, ¿cómo le puede haber puesto? Yo qué sé, García, es que matado. Venga, pero por favor, de verdad, que un poco el no creer en el realismo le estamos haciendo ver a un Cervantes que inconstante, que yo que siempre digo, el Cervantes, el pobre, el inconstante, el ignorante, ahí. Una de dos. No. O era medium o alguien le contó esto. Y yo creo que alguien se lo contó. Claro, el medium no iba a No, a lo mejor como se estaba muriendo, a lo mejor estaba oyendo ya los fantasmas, está viendo la luz. Cuando escribió a Don Quijote, no sé, estaba... Te voy a hacer dos últimas preguntas. Sí. La primera es un poco más complicada. Así. El otro día un amigo mío dijo que en Cervantes, el Quijote, comete muchos errores. Sí. Muchos errores, llama a la mujer de Sancho de una manera y luego le cambia. Y luego le cambia, y ahora se refiere a un personaje, pero luego se refiere a otro. Sitúa un punto geográfico, pues yo que sé, un poco más a un sitio que donde debía estar, etc. Esos son errores, esos son gazapos. O eso es intencionado, o eso es, bueno, pues que mira, chico, sí, hay mucho, eso sí que han escrito mucho sobre ese tema y tal y cual. Yo reconozco que no soy muy especialista en el tema, pero vamos, sí que me he leído y tal, bueno, hay una cantidad de tal por del tema del orden de los capítulos, que incluso desordenó capítulos y todo, y es
yo creo que, claro, es que la cuestión es de que si tú un libro lo estás haciendo, por lo menos lo que pienso ahora mismo, ¿no? Si tú un libro lo estás haciendo durante un montón de años, ¿no? Empiezas a hacerlo en 1597 y estás redactando los 7 años y haces una primera novela ejemplar, los primeros capítulos lo redactas al principio y luego lo vas cambiando y tal, porque primero empiezas con una novelita pequeñita y luego la haces más grande, la amplías al capítulo 9 y dices, oye, esto tiene posibilidades, y lo amplías a no sé cuántos más, y tal. Entonces, claro, si lo haces en muchas etapas, al final, y luego evidentemente hay que tener en cuenta que entre el primer Quijote y el segundo pasan 10 años. Entonces, ya no te ya dice, pues lo puedes leer y cogerlo y tal, sí o no, o coger y decir, voy a hacerlo otro tipo de Ahora cosas. tenemos Word, que no sé buscar y lo saca, y antes no era tan fácil. Pues menos mal que te ayuda y tal, entre eso y la digitalización, si no cualquiera se ponía a leer todo esto. Bueno, tú eres informático, por cierto, que lo sepan. Soy informático de profesión. Sí. Me ganaba la vida persiguiendo vuestros secretos de todos vosotros. Sí, Pero no he publicado nada. sí. Verás, no te rías, tengo toda tu historia. No lo tiene, ¿no? Lo guardas. No, ya alguna vez yo Ya salta. os soltaré en una novela, ya lo probaremos. A lo que voy, y la segunda pregunta, que es la más interesante. Ese lugar de la Mancha, de cuyo nombre sí quiero acordarme, como ha dicho Aurora, ¿cuál es? A ver si vamos a decir Tomelloso. ¿Te acuerdas que cuando tenemos ahí el cachondeo que se puso con Tomelloso? No, podía ser Tomelloso. Sí, porque tú le dedicas una novela a Tomelloso y a Don Quijote. A Don Quijote a Tomelloso. Sí. Porque yo tengo un personaje Tomelloso que se llama Alonso Quijorna. Quijorna. Y que es precisamente el tester de programas informáticos. ¿Vale? Videojuegos, etc. Ahí es autobiográfico. Sí, un poco autobiográfico. No, el único lugar, los únicos lugares que pueden ser de acuerdo tanto geográficamente como con la documentación son el Toboso y Miguel Esteban, porque Miguel Esteban, no, en la primera parte. No puede ser otro. Siempre y cuando, vamos a ver, todo hay que tenerlo claro. Vamos a ver, que puede ser, no es que sea. Es decir, claro, es que aquí nos encontramos todos que pontifican, ¿no? Es decir, esto para, porque tal, y mira, y tal, los circulitos, que te sacar circulitos, y no sé qué, y compases y tal, y es que lo dijo Hatshepsut, que era académico, ¿tú quién eres? ¿Y tú quién eres para decir que no tenía razón Hatshepsut cuando vino aquí a hacer el Quijote y tal? Entonces, ya. La cuestión es que es Miguel Esteban, porque realmente no es solamente esta documentación, sino que Miguel Esteban es el solar de los Villaseñor, está muy cerca de Quintanar, está al lado de los Molinos, es decir, realmente es el cuadrángulo, o sea, la zona donde sucede la primera salida. Claro, en la primera y la segunda salida se está refiriendo al Común de la Mancha, capital Quintanar de la Orden, y es Quintanar, el Toboso, Puebla, Mota, Miguel Esteban, es decir, y claro, de todos estos pueblos, es ese tal, y curiosamente, en todos los pueblos de alrededor hay un museo de Quijote, o varios, todos, menos en Miguel Esteban. Genial, esto no sé, ¿verdad? Van a hacer una estatua de la Jota Pujada. ¿Ah, sí? Sí. No sabe lo que es la Jota Pujada, ¿no? Y después inaugurarlo. Pues sí. Porque si hay mucho vino. Sí, vino ahí y voy a decir alguna cosa también que sirva. Será por vino. Será por vino, madre mía. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Sí, es verdad, ahora que tenéis. Yo sí quiero. Sí, dígame. Antes felicitarte por la presentación, por la originalidad, por haberte rodeado de un equipo muy bueno, Ángel, Aurora, Carlos y Sistema, muy bien. Que de verdad que yo ante todo las felicidades de yo no expresaba mucho al principio, pero vamos, estamos. Ángel es novelista, Gemma es poeta, ya hemos visto como que es músico, que es también poeta, entonces realmente es un grupo muy selecto, muy interesante. Muy interesante la combinación, la actuación de todos. Muy interesante. A ver, pregunta si sois el Tomelloso. No, el Tomelloso solo somos dos. Yo la adopción. Daniel. A mí me la ¿De dónde viene? No lo sabía. Bueno, ella es de Madrid, Aurora y Ángel de Madrid. Y el No, heredero del Quijote. Yo tenía dos
dos preguntas. La primera, al principio has hablado de ese documento inédito que habla de los lugares de la Mancha, Sí. los distintos sitios, y Quintanar no muy bien. No, pero está firmado Quintanar. Ya, pero sí. No lo pone como tal, pero está, el documento está en el Quintanar, sí, está firmado en el Quintanar. Del Toboso salta a Villanueva del Carrete y Quintanar está en medio, y no dice. No lo dice, ya, pero también tienes que tener en cuenta que eran, no sé, el común de la Mancha no me acuerdo, porque lo del Campo de Montiel, como lo repiten siempre, son 23 pueblos. Sí. Entonces, pero lo del común de la Mancha no me acuerdo cuándo era, que era 21 o no sé tal. Sí. Son muchos pueblos. Entonces, normalmente lo dicen y tal, también entraba Villamillo de Santiago, y entraba. Y por supuesto también era Diacusano, también era Ramón de Santiago. Sí. Estaba en el mismo entorno. Bueno, eso era la cuestión, que eso me llama la atención. Y luego, el documento también... Sí, pero eso tiene más miga, Javier. Es que lo que pasa es que aquí no quiero profundizar, pero el tema de la encomienda de los lugares de la Mancha no se llamaba así. Era con la encomienda de los basamientos de Castilla. Entonces, o sea, que tiene... O sea, es decir, que claro, aquí nosotros podemos pasar, es decir, todo este tipo de cosas, cuando aparecen todo este tipo de cosas, no son casualidad. Es decir, que hay mucho trabajo detrás, ¿no? Esto, por ejemplo, todo el de la encomienda de basamiento de Castilla está en la tesis doctoral de un profesor que me dirigió a mí una tesis, ¿no? Que es Pedro Arturo Porras Arboleda, ¿no? Y él habla de esta encomienda y tal, y también de todos estos personajes. Y es una... Es decir, que a la hora de ponerte a profundizar en el tema es complicado, ¿eh? No es de, bueno, aparece un nombre y te, pues, espérate, como dice, tal que, como sabes, cuando te encuentras a un amigo y dices, ¿qué tal te va? Dice, ¿bien o tienes tiempo? Pues eso. Pues aquí bien, pero si tienes tiempo te cuento el rollo de la encomienda. Bueno, otra cuestión es en el documento este de acto inquisitorial de Luis Veíro. No sé, a un momento me perdí un poco porque estaba entendiendo yo que el sitio donde se produjo la lucha de los molinos era el Toboso. Es el Toboso, no lo entendí más. Sí, ¿habéis dicho lo blanco de Quintana? No, el Toboso. Vale. Es que, Sí. Insisto que... Claro, es que hay una cosa, tú date cuenta también de un detalle, que lo damos por hecho. Bueno, son cuando en el capítulo, en el episodio, habla de 30 o 40 molinos, ¿no? La única zona que había en la época que hubiera 30 o 40 molinos de viento era el Campo de Quintana. Pero el Campo de Quintana no tenía 40 molinos de viento. Teníamos 30 o 30 y tanto. ¿Cómo sumaba hasta 40? Sí que había 40, sumándole lo del Toboso, que había 16. 16, ¿no? Claro, y además estaba en llano. Vamos, llano. ¿Entiendes? Pero vamos a ver, si todos están ellos. Vamos a ver, Javier. Pero si tú has visto los cimientos de alguno de ellos, los has visto. Por eso te pregunto. Si están enfrente de la bodega de tu primo. Por eso no es llano del todo. Claro, no es llano, es un poquito elevado y tal, y pega un poco más con la idea. Claro, nosotros tenemos la idea del caballo, ¿no? Pero los molinos de Campo de Quintana están en un alto muy grande. Claro, ves al caballo ahí cochambroso subiendo y dice, bueno, de que llega ese caballo, y todo no llega el soplo. Pero si resulta que hablas de 30 o 40 molinos de viento y piensas que realmente yendo hacia esos molinos del Toboso, hacia Campo de Quintana, que hay camino directo, yendo por ahí, a un lado y a otro del camino, te vas viendo molinos, te dices, a lo mejor no fueron allí, a lo mejor fue en medio. ¿Que esto también es anatema? Que sí, que es anatema. Es decir, no fue el ataque en Campo de Quintana, fue en el Toboso. Que van a la plaza del pueblo. Y luego encima, para que te refresques, te tiramos el pilón. Y si no el pilón, al pozo. No, porque para muchos años. También hay molinos cerca de la plaza de San Juan. En la ruta también de San Juan hay molinos. Ya, lo vimos, sí. Y que la gente va allí a hacerse fotos. Sí, y son los que salen en la película. Y son los que salen en la película. Claro, sí, pero es que Campo de Quintana y Alcázar están pegando. Pero son muy poco comunes los molinos en la época, en el Campo de San Juan. Eso también hay que tener en cuenta, claro. Es que son muchas cosas a la hora de muchas cosas históricas a la hora de explicar y tal. Y porque, claro, una cosa es leer el Quijote con una perspectiva, ¿no? Como filólogo, como literato, y otra es como verla como historiador, ¿no? Y como historiador, y además que tú conoces la zona, la conocemos en los documentos, pero la conocemos pateándola, que hemos pateado mucho. Bueno, Javier, tú me bastante veces. Entonces,
Claro, entonces cuando llegan y empiezan a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Molinos de viento y tal y cual, Villanueva sin Infante, no sé qué, te echamos a la cabeza. Porque incluso hasta un amigo, yo soy muy amigo, el libro, soy muy amigo de ir a su casa y de todo, y lo mira allí si se pone, de Juan Jiménez Ballesta. No sé si lo conocéis porque es presidente de la Casa de Castilla-La Mancha de Madrid, y él tiene un libro que son Molinos de viento de Castilla-La Mancha, ¿no? Y que estuve en su presentación, estuve con él y tal, sobre porque esto estamos hablando de 20 o 30 años, ¿no? Cuando sacó él el libro, y él es de Alcubillas, es el campo de Montiel, y él lo dijo claramente, en el campo de Montiel no hay molinos de viento. En el campo de San Juan hay muy pocos molinos de viento, poquísimos, no, ni 30 ni 40, ni Cristo que lo fundó. Entonces, claro, de pronto cuando el punto dice, ¡bueno, Alcázar! O sea, un historiador, una persona que ve todo con el cristal de historia de imagen y conoce la zona, te echas a más la cabeza, ¿no? O sea, dicen, ¿pero qué me estás contando? Sí, porque puede ser Alcázar. Bueno, si puede ser Alcázar, te vamos a los molinos de Menorca y también. ¿Qué van a hacer en Menorca? Ya no vamos a hacer Holanda. Pues son los holandeses y pues de pronto se levantó y como estaba enfermo de debate y dice, Holanda que no. Claro, han dicho Kisburger, Holanda. Claro. Esto que puede parecer muy chistoso, realmente damos cuenta de que esto se dice. O sea, no es tan que la mancha es por manchado, porque Cervantes era judío converso, que cuando aparece que los molinos de viento no son molinos de viento, que puede ser que es tal, que no había lobos en Ruidera, eso es lo que dicen, por ejemplo, no había lobos en Ruidera en la época, eso es lo que dicen los de la teoría de la ruta de Quijote Salabrés, de la ruta Quijote de Zamora. O sea, esto no es que lo diga yo, joder, Javier, qué gracioso, que no pienso que gracioso, que lo he leído. Y gente que ha ido, ha hecho sus entrevistas, y se ha hecho sus entrevistas, y su libro Sesudos, que están colgados en internet, y lo que no los he comprado, y me los he leído, y dicen, pero ¿cómo me puedes decir esto? Y que la gente se lo crea. No, es que no había lobo, no, es que aquí no había molinos. Eso de que no había molinos, se lo he leído muchas veces. No había molinos en La Mancha. Tío, pero tú, ¿qué libro te has leído? Llegó el que yo me he leído no te lo has leído tú, ¿eh? Un experto americano del norte, es decir, de los Estados Unidos de Norteamérica, llegó a decir que los molinos se habían construido después, claro, para darle cierta verosimilitud a la narración de Cervantes. Que es cierto. Que lo afirman, tío. Oye, no, estos molinos, como así, tienen la historia que tienen, ya es una antigüedad, ya les parece mucho. No tiene que aquí, en el 1590 o en el siglo XVI o en el siglo XV hubiese molinos de viento. No, eso sí que se les puede para darle fiabilidad a lo que fue. ¿Te quedas con una cara de idiota? Vamos a ver, o sea, vosotros... Mira, a mí me dijo una vez un amigo neoyorquino que le llevé a Segovia. El acueducto. ¡Hala! ¡Qué bárbaro! ¿Quién lo hicieron los romanos? ¿Cuánto tiempo hace? Digo, 2000 años, más de 2000 años. No, serán 200. ¿Para qué voy a discutir? Pues serán 200. Para ellos el concepto de la antigüedad es de cuando ellos han llegado allí, porque antes no existía el mundo. Entonces, no entienden que un molino pudiera estar ahí, pero lo hemos construido como un gigantesco decorado cinematográfico, estilo Hollywood, pero mega Hollywood, para que Don Quijote encaje en algo, ¿no? Porque hay quien dice que se refiere a la Mancha, que es ese canal de la Mancha que hay entre Inglaterra y Francia. O sea, es que hay para todos los colores. Incluso hay quien dice que el Quijote se escribió en catalán y que era Miquel Cerdà. Y en inglés. ¿Verdad? Y yo le digo, oye, pues felicito al traductor, porque lo ha hecho de miedo. Lo felicito. Sí. Señores, es el turno para que don Francisco Javier firme los comentarios que se hecho. Así que, al final. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, a larga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más que vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos.
consumían las 3 partes de su hacienda. Dicho queda, vale.